No es rumor, no es ficción, y esta vez tampoco es corrido. En un golpe por demás significativo, las autoridades mexicanas, en colaboración con la DEA, lograron desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes de los últimos años, ubicado en pleno corazón de Tierra Caliente, una región históricamente controlada por la nueva familia michoacana. Este laboratorio clandestino, emplazado estratégicamente entre cerros y rutas de difícil acceso, funcionaba como el epicentro de producción de metanfetaminas de alta pureza, destinadas tanto al mercado nacional como internacional. Según las primeras versiones, el operativo se llevó a cabo en un rancho aparentemente abandonado, situado al sureste de Michoacán, entre las localidades de Huetamo y San Lucas, un corredor clave para el trasiego de drogas y armas. La zona había sido señalada durante meses como un posible punto de fabricación masiva, tras múltiples reportes de movimientos sospechosos y avistamientos de vigilantes armados, conocidos como sicarios halcones. Las alarmas se encendieron aún más cuando los equipos de inteligencia detectaron un flujo inusual de vehículos pesados y drones cargueros aterrizando en terrenos agrestes de la zona, lo que llevó a las autoridades a redoblar esfuerzos en esta región. Este golpe no solo destaca por la magnitud del laboratorio, sino también por su posible impacto en la estructura operativa del cártel. La nueva familia michoacana, una de las organizaciones criminales más sanguinarias y adaptativas del país, ha sustentado gran parte de su poderío económico en este tipo de centros de manufactura. El desmantelamiento de su base central representa un revés significativo para sus operaciones, afectando su cadena de suministros y provocando incertidumbre en su red de distribución. En un país asediado por el narcotráfico, este hallazgo amenaza con ser el primer paso para una oleada de enfrentamientos que podría cambiar la dinámica en el tablero del crimen organizado. El desmantelamiento de este narcolaboratorio no habría sido posible sin la estrecha colaboración entre Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Ciudad de México, y un equipo especializado de la DEA. Harfuch, conocido por su enfoque estratégico y su firme postura contra el crimen organizado, fue el encargado de coordinar la operación en territorio mexicano, aportando su experiencia en el combate a cárteles de peso como el CJNG y la Unión Tepito. Por su parte, la DEA sumó su vasta tecnología de punta y experiencia en monitoreo internacional, consolidándose como un aliado clave en el combate al narcotráfico de este nivel. El operativo, que llevaba meses de preparación, inició con un trabajo de inteligencia minucioso. Según fuentes cercanas al caso, todo comenzó con el análisis de información extraída de dispositivos decomisados en operativos previos contra miembros de la nueva familia michoacana. A través de estos datos, las autoridades lograron identificar no solo patrones consistentes de distribución, sino también posibles ubicaciones de centros operativos. Fue así como surgió el rancho situado entre Huetamo y San Lucas como un objetivo prioritario para la investigación. La estrategia empleada destacó por su sofisticación. Equipos especializados utilizaron drones de reconocimiento con visión térmica y cámaras de alta precisión que sobrevolaron la región en total sigilo, confirmando la existencia de estructuras sospechosas oculta entre los cerros. Además, fueron desplegados sistemas de vigilancia satelital que permitieron seguir el movimiento de vehículos y personas en tiempo real, mientras que analistas identificaban corredores clandestinos conectados al rancho. Estas tecnologías resultaron esenciales para trazar un mapa detallado del área y validar la operación antes de dar luz verde al despliegue. Harfuch, quien desde su llegada a la escena nacional ha sido señalado como un baluarte en la guerra contra el narcotráfico, destacó nuevamente por su capacidad para coordinar fuerzas locales, estatales e internacionales en el operativo. Mientras la DEA proporcionaba herramientas de rastreo y monitoreo en tiempo real, Harfuch supervisó los preparativos con base en cada actualización de inteligencia. Sabíamos que no podíamos errar. El efecto dominó en la estructura del cártel dependía de la precisión de nuestras acciones, comentó una fuente involucrada. Con las piezas claves en su lugar y sin margen de improvisación, el operativo avanzó con una precisión quirúrgica. Los esfuerzos conjuntos no solo permitieron ubicar el narcolaboratorio más grande interceptado hasta la fecha, sino también
orquestar una intervención que marcaría un precedente en la lucha contra los cárteles mexicanos. Al penetrar las fuerzas de seguridad en el rancho señalado, lo que encontraron superó cualquier expectativa previa. El narcolaboratorio, camuflado con una discreción que rayaba en lo militar, se extendía a través de un complejo subterráneo de túneles perfectamente diseñados. Según las imágenes captadas por los drones, el entramado incluía al menos 4 accesos ocultos entre matorrales, conectados por pasillos excavados con maquinaria industrial, confirmando el nivel de recursos de la organización criminal. Bajo tierra, el escenario era de otro nivel. Laboratorios químicos completamente equipados, estaciones de purificación, áreas de almacenamiento y hasta alojamientos improvisados que permitían a los operarios permanecer semanas en el lugar, sin necesidad de salir. Entre los materiales decomisados se contabilizaron más de 5 toneladas de precursores químicos, suficientes para producir cientos de kilos de metanfetaminas con un grado de pureza superior al 90%. Un estándar que evidencia la influencia internacional del cártel para abastecer los mercados de Estados Unidos y Europa. En una de las áreas principales del laboratorio, las autoridades encontraron decenas de bidones etiquetados con códigos alfanuméricos que, según expertos, podrían corresponder a un sistema de trazabilidad interna del cártel para rastrear la producción y distribución. Asimismo, había prensas hidráulicas, mezcladoras de gran capacidad y quemadores industriales funcionando a temperaturas extremas. El impacto visual era abrumador. Es como un monstruo subterráneo, describió un agente que participó en la intervención, refiriéndose al nivel de modernización que rivalizaba con instalaciones de la industria farmacéutica legal. Este hallazgo no solo destacó por su magnitud, sino también por las cifras preliminares que dejaron entrever la ambición de la nueva familia michoacana. Según los primeros reportes, este narcolaboratorio tenía la capacidad de producir hasta 200 kilogramos de droga al día, lo que equivaldría a ganancias superiores a los $2 millones diarios en el mercado internacional. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. Fuentes dentro de la operación recalcaron que todo indicaba que este centro de producción había sido un pilar clave en la infraestructura del cártel, lo que hacía de este operativo un golpe calculado y devastador para sus finanzas. Éxitos: un desmantelamiento quirúrgico, declaró bajo anonimato un mando del operativo, quien enfatizó la dificultad de hallar y neutralizar un narcolaboratorio de esta envergadura. Entre los rumores que comenzaron a circular dentro de los mismos círculos criminales, surgieron comentarios que apuntaban al nerviosismo en las jerarquías del cártel, con líderes regionales supuestamente exigiendo explicaciones a sus operadores de seguridad tras el fracaso de encubrir sus actividades. Al término del operativo, una brigada de agentes especializados permaneció en la zona para realizar peritajes y procesar la evidencia encontrada. Mientras tanto, las primeras imágenes del interior del laboratorio, con montañas de químicos empaquetados y maquinaria que parecía imbatible al ojo civil, comenzaron a filtrarse, provocando reacciones inmediatas en medios locales e internacionales. La magnitud del golpe había quedado registrada en cada rincón del monstruoso complejo. La nueva familia michoacana no es un nombre nuevo en los anales del crimen organizado mexicano. Con una historia de sangre, traiciones y alianzas estratégicas, esta organización se ha consolidado como una de las más adaptativas y agresivas en Tierra Caliente, una región que abarca partes de Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Desde su surgimiento, sus líderes, identificados por las autoridades como los hermanos Hurtado o Lascuaga, mejor conocidos como el Pez y el Fresa, han tejido una red operativa que mezcla métodos tradicionales con tácticas de vanguardia, sosteniendo un control casi absoluto de los corredores que conectan esta zona con rutas claves de exportación hacia la frontera norte. La operación de la nueva familia se sustenta sobre un equilibrio entre la producción masiva de drogas sintéticas, particularmente metanfetaminas, y el dominio violento de territorios estratégicos. Según reportes de inteligencia, los capos de este cártel han perfeccionado un mecanismo bifurcado. Por un lado, mantienen una relación de semi-independencia frente a organizaciones más grandes, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, con quienes establecen pactos temporales de no agresión o incluso colaboración en el tráfico de drogas. Por el otro,
desarrollan una economía criminal propia, basada en el cobro de extorsiones y control de mercados locales. Este modelo híbrido les ha permitido sobrevivir a los embates de sus enemigos sin ceder terreno. La sofisticación exhibida en sus laboratorios, como el que recientemente fuera desmantelado, es apenas un reflejo de su capacidad organizativa. Fuentes especializadas coinciden en que la nueva familia michoacana posee una estructura jerárquica bien definida, dividida en células regionales que operan autónomamente, pero siempre respondiendo a una cúpula central. Estas células son responsables de la producción ininterrumpida de narcóticos, utilizando químicos importados desde Asia o robados en territorio nacional, así como su distribución mediante rutas que abarcan tanto carreteras federales como caminos rurales vigilados por sus grupos de sicarios. En el ámbito de las alianzas, se sospecha que esta organización mantiene una relación oscilante con el SEC-NG, relación que ha fluctuado entre competencia violenta y colaboración circunstancial para repartirse mercados en común. No obstante, su rivalidad con grupos como la familia michoacana, original, y células residuales de los caballeros templarios ha generado un ambiente constante de enfrentamientos. Documentos filtrados sugieren que, pese a su fuerza relativa, la nueva familia ha tenido que pagar un alto precio por proteger su hegemonía, apostando cada vez más recursos en sofisticar su infraestructura y entrenamiento paramilitar. Este entramado, inscrito en la violencia de Tierra Caliente, le permite continuar operando a pesar de los golpes asestados recientemente. Su red de operadores bien entrenados y su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas amenazas son piezas claves que le han convertido en un pilar del narcotráfico regional, dejando al descubierto la complejidad de erradicar su presencia. La madrugada se rompió con el eco de helicópteros sobrevolando la región, sus reflectores penetrando la oscuridad y proyectando haces de luz en los montes que rodeaban el rancho. El operativo, cuidadosamente planeado, se puso en marcha con la precisión de un reloj suizo. Sin embargo, la resistencia no se hizo esperar. Parecía el infierno desatado, comentó un habitante de una localidad cercana, quien aseguró haber escuchado explosiones y un prolongado intercambio de disparos que pareció no tener fin. El despliegue comenzó con el arribo de vehículos militares por brechas apenas transitables, mientras los helicópteros Black Hawk, equipados con artillería y soldados de élite, mantenían una vigilancia constante desde el aire. Las Fuerzas Armadas, respaldadas por equipos tácticos de la Marina y la Guardia Nacional, se movieron cuidadosamente, bloqueando las salidas conocidas y preparando el terreno para la entrada al narcolaboratorio. Pero al cruzar los primeros perímetros del rancho, una lluvia de disparos los recibió. Los sicarios, protegidos por trincheras improvisadas y armamento de alto calibre, abrieron fuego en un intento desesperado por defender lo que evidentemente consideraban un punto de vital importancia. El enfrentamiento fue brutal. Se vivieron minutos de intensa balacera, relató un agente que pidió mantenerse en el anonimato, describiendo cómo las ráfagas de las metralletas cruzaban el aire mientras las fuerzas de seguridad respondían con lanzagranadas y tácticas de ataque frontal. Algunos sicarios intentaron escapar por los túneles subterráneos del laboratorio, pero el cerco ya se había cerrado. Los drones, indispensables en la operación, monitoreaban cada movimiento, facilitando el reconocimiento de posibles rutas de fuga, mientras los helicópteros mantenían las posiciones críticas aseguradas. De acuerdo con reportes preliminares, la confrontación duró más de 2 horas hasta que las fuerzas de seguridad lograron tomar el control total del rancho. En el lugar quedaron esparcidos restos de vehículos utilizados por el cártel y señales claras del arsenal que poseían como fusiles Barrett y explosivos caseros. Finalmente, algunos sobrevivientes fueron detenidos, mientras otros se dispersaron, abandonando el terreno en medio del caos. Una victoria para las autoridades, aunque el silencio que siguió dejó un aire denso de incertidumbre. El impacto del operativo no tardó en dejar su huella en el ámbito público y en las redes sociales.
Desde las primeras horas tras el desmantelamiento del narcolaboratorio, comenzaron a circular videos grabados por vecinos de la zona y por las propias fuerzas de seguridad en los que se podían observar las magnitudes del complejo subterráneo y los impresionantes decomisos realizados. En las plataformas digitales, imágenes de los túneles y la maquinaria incautada generaron miles de reacciones, desde sorpresa y horror hasta comentarios que elogiaban la actuación coordinada de las autoridades. La etiqueta Harfuch golpe al narcotráfico se volvió tendencia nacional, atrayendo tanto a medios locales como internacionales que destacaron el operativo como un ejemplo notable en la lucha contra las organizaciones criminales. Los habitantes de las comunidades cercanas al rancho expresaron sentimientos encontrados. Mientras algunos agradecieron la intervención al ver en ella una esperanza de recuperar la paz en una región asolada por la violencia, otros manifestaron su temor ante posibles represalias por parte de la nueva familia michoacana. Aquí siempre vivimos en medio de la guerra, pero nunca se había visto algo tan grande, declaró un poblador con evidente preocupación. Por su parte, analistas y periodistas especializados inundaron los espacios informativos con preguntas sobre las repercusiones a largo plazo. ¿Será este un golpe definitivo o solo una victoria temporal? El eco del operativo se extendió fuera de México, reflejado en titulares de cadenas internacionales que resaltaron la sofisticación del crimen organizado en la región y el alcance del trabajo conjunto entre Harfuch, la DEA y las Fuerzas Armadas. La contundencia del operativo dejó claro un mensaje que los líderes criminales no podían ignorar. Las fuerzas de seguridad mexicanas, en colaboración con agencias internacionales, están dispuestas a golpear los pilares más estratégicos del crimen organizado, sin importar el costo. Sin embargo, este ataque frontal también ha encendido las alarmas sobre posibles represalias de la nueva familia michoacana, conocida por su naturaleza violenta y su capacidad de reacción inmediata. Analistas en seguridad advierten que un golpe de esta envergadura es visto por los cárteles no solo como una amenaza económica, sino como un agravio que no pueden dejar sin respuesta, especialmente frente a sus propios sicarios y estructuras internas que exigen retribución. Se teme que el vacío dejado en la región, junto con el debilitamiento financiero del cártel, provoque una escalada en la violencia. Cuando destruyes un componente tan importante como un laboratorio central, los líderes tienden a redoblar la fuerza para proteger lo que les queda y demostrar que no han perdido el control, explicó un experto en seguridad entrevistado por un medio local. Ya se habla de posibles emboscadas a fuerzas de seguridad que vigilan la zona, ataques a comunidades que puedan percibirse como colaboradoras, o incluso un posible aumento en extorsiones para recuperar las pérdidas millonarias generadas por la operación. Por otro lado, las implicancias para el tablero más amplio del narcotráfico mexicano generan interrogantes estratégicas. Este golpe podría desestabilizar los acuerdos de facto existentes entre la nueva familia michoacana y otros cárteles como el CJNG o los remanentes del cártel de Sinaloa, especialmente si ven debilitada la posición de poder que los hermanos Hurtado o Lascuaga ocupaban en el control de Tierra Caliente. Pero también cabe la posibilidad de que el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, intente ocupar paulatinamente los territorios dejados vulnerables tras la caída del laboratorio. En este entorno de alianzas frágiles y traiciones oportunistas, cualquier movimiento podría incendiar el polvorín en varias regiones del país. Además, la intervención podría significar un potencial escalamiento en las amenazas hacia figuras clave como Omar García Harfuch, quien ya ha sido atacado por grupos criminales en el pasado. Si bien las autoridades lograron asestar un golpe crucial, el crimen organizado nunca olvida y siempre encuentra el momento para intentar cobrar venganza, señaló una fuente al interior de las fuerzas de seguridad. Ahora, las preguntas giran en torno a si el gobierno federal está preparado para manejar las represalias que este operativo podría desatar
Y si este tipo de ofensivas, por exitosas que sean, representan un cambio sostenible en la guerra que México enfrenta día a día contra el narcotráfico. Sin embargo, este golpe contra la nueva familia michoacana no es un caso aislado. En los últimos años, las fuerzas de seguridad mexicanas, en colaboración con agencias internacionales como la DEA, han intensificado los operativos para desarticular los engranajes más críticos del narcotráfico en México. Desde los laboratorios clandestinos desmantelados en Jalisco, asociados al CJNG, hasta las mega incautaciones de fentanilo vinculadas al cártel de Sinaloa. Cada paso parece abrir nuevas preguntas sobre la capacidad del Estado para enfrentar a estos imperios criminales. Uno de los operativos más recordados fue la histórica captura de Nemesio Oseguera González, alias El Menchito, hijo del líder del CJNG, lo que en su momento también provocó especulaciones sobre el futuro inmediato del cártel. Aunque cada acción pretende golpear las estructuras esenciales del crimen organizado, también deja claro que la red criminal mexicana se reinventa con cada revés. En paralelo, la presión de la comunidad internacional sobre México para frenar el flujo de drogas y violencia hacia el exterior sigue aumentando. Bajo la administración estadounidense, los cuestionamientos sobre la efectividad de los esfuerzos mexicanos han escalado en foros diplomáticos y reuniones bilaterales. Reportes recientes revelan que el gobierno estadounidense ha ampliado los recursos asignados a la DEA para vigilar las rutas de trasiego en estados como Michoacán, Sinaloa y Guerrero, considerando estas regiones como puntos críticos en el tráfico de opioides y metanfetaminas hacia su territorio. Todo esto pone al gobierno de México bajo una doble presión: enfrentar a los cárteles sin mostrar debilidad frente a ellos, mientras intenta satisfacer la constante demanda de resultados concretos de sus aliados internacionales. Por otra parte, las autoridades aún deben procesar la información y la evidencia recopiladas en el narcolaboratorio destruido. ¿Cuántas operaciones similares pueden estar aún bajo las sombras en Tierra Caliente? Informes filtrados sugieren la existencia de al menos 3 laboratorios más, con dimensiones similares, distribuidos estratégicamente en puntos de difícil acceso, lo que señala que la labor no está ni cerca de concluir. Además, preguntas sobre los liderazgos dentro de la nueva familia michoacana flotan en el aire. ¿Qué movimiento harán los hermanos Hurtado o Lascoaga después de este golpe? ¿Mantendrán su posición de poder o veremos un cambio en las estructuras jerárquicas que controlan el crimen en la región? Mientras tanto, la incertidumbre reina en Michoacán y las zonas calientes del narcotráfico. Las comunidades seguirán bajo la sombra de posibles represalias, mientras los cárteles enemigos podrían aprovechar la aparente debilidad de la nueva familia michoacana para expandir su dominio territorial. Este operativo, aunque sin duda representa un avance, parece ser solo el inicio de un capítulo más amplio en la guerra contra el narcotráfico en México. ¿Qué revelaciones nos esperan en los próximos días? La lucha aún está lejos de terminar. Cada paso hacia adelante en esta compleja batalla promete nuevos desafíos, nuevas estrategias y quizás nuevas oportunidades de victoria.